si hay alguien de Andújar que progresó adecuadamente en la política regional y nacional, esa fue Micaela Navarro. Desde que en la década de los 80, criando a sus 2 hijas en el polígono Puerta Madrid, ama de casa, se comprometiera a ser la secretaria de la Asociación de Vecinos, ha pasado por el Ayuntamiento, por el Congreso de los Diputados, por el Senado, por el Parlamento andaluz, por una consejería, la de Asuntos Sociales, de la que fue titular. Ahora, con recién estrenada edad de jubilación, ánimo inquebrantable, eso sí, algún pequeño achaque físico, herencia genética materna, la senadora Micaela Navarro vuelve a formar parte de la candidatura electoral del PSOE de Andújar en las elecciones municipales, en un puesto testimonial, bien es cierto, de los de abajo, pero para estar y demostrar su respaldo al proyecto. Micaela hablando de recuerdos, de la Alcaparrosa al Santuario, o a la Reza del Sotillo, a San Telmo, a la carrera de San Jerónimo, a la madrileña calle Bailén, y vuelta a Andújar, siempre vuelta a Andújar, a la calle Los Hornos y a disfrutar de los suyos. En Sé lo que harás antes del próximo verano en 10TV, en una semana que comenzó el PP de Paco Carmona Limón, con las cartas de los componentes de su candidatura al fin boca arriba. La noche del sábado fue la gala en los Jardines Casa del Val de Fernando Sáenz de Tejada, y aunque Jesús Estrella no aparezca en la lista, ni siquiera en un puesto testimonial, la omnipresencia de Jesús en el PP andujareño es una realidad incontrovertible, porque sigue siendo el presidente local, el delegado del gobierno de la Junta de Andalucía, y porque en los principales puestos de la candidatura mantiene a sus más fieles escuderos, Félix Caler, María José Fuentes, Manolo Fernández o Luis Villa. Han orillado, bien es cierto, a la buena de Lola Martín, que fue la número 2 y podría llegar al Parlamento andaluz si deja el acta por Jaén alguno de los parlamentarios populares, pero que en la política local ha dejado de ser, de golpe. Quería serlo todo, sin tutelas ni tutías, y en esta candidatura municipal cierra la lista, es decir, sale con honores, pero sale. Arriba, en los primeros puestos del PP de Andújar, entra una docente, una profesora, con plaza fija ya en el San Julián de Marmolejo y que pasó por el Félix Rodríguez de la Fuente de Andújar, Almudena García, la 3, y Juan Carlos Martínez, empresario hostelero, el de Misa de 7, de 4. Y la confirmación, que avanzamos por aquí hace bastante tiempo, de Emilio Rodríguez, de Ameco, de 7. A 2 meses y una semana de las elecciones municipales del 28M, el clima preelectoral de Andújar, aunque principie ahora la primavera, está que arde. En Sé lo que harás antes del próximo verano, desde Del Val, parte de atrás, frente al polígono Puerta Madrid, donde empezó su carrera política, con una escardilla separándonos, hoy converso con Micaela Navarro Garzón. Pasen y vean. Micaela Navarro, de Andújar. Bueno, que más concretamente de la Alcaparrosa. De la Alcaparrosa. Sí, porque yo nací allí. Yo nací en una casa sin techo, como dice mi nieto, cuando ve la casa que todavía existe, San Pero Ginés. ahora no tiene techo. Ahora no tiene techo. En su día sí tenía Entonces, techo. claro, tenía techo. Un techo que servía para 4 familias, pero un techo. Y ahora cuando asoma a la curva de San Ginés, cuando ya ves el carril que va hacia San Ginés, donde pasan las carretas, cuando asomas ves la casa que está casi derruida, y yo un día les digo, mira, ahí nací yo. Y dice, pero abuela, si esa casa no tiene techo. Y la casa queda, y supongo que luego ya se habrá construido otra cosa, ¿no? No, está la ruina de la casa, se ha construido alrededor, pero esa casa sigue estando en ruina. Todavía queda el muro, concretamente, de la parte de donde era la habitación, donde yo nací. 4 familias. ¿Y cuántos niños, niñas corriendo por allí? Pues no recuerdo exactamente, pero recuerdo que creo que era mi prima Maritere, que es un año mayor que yo. Había otra niña de otra casa al lado, la hija de Pepe de San Ginés y de Paca, que además una de ellas, Juana, que desgraciadamente ya no vive, Juana era 5 meses mayor que yo, y éramos hermanas de leche, que decíamos antes, ¿no? Hermanas de leche es que cuando su madre no estaba porque venía a Andújar o porque tenía algo... ¿Su madre te daba de mamar a ti? Sí, mi madre le daba a ella, o cuando la mía no estaba, mi madre
su madre me daba a mí. Entonces éramos hermanas de leche. Y hermanas de leche significa que la misma madre pues nos ha amamantado en algún momento. Las nuevas generaciones no entienden eso. Lo oyen en una serie de televisión y creen, o lo leen en una novela de Almudena Grandes y creen que eso es una forma de hablar, ¿no? Sí. Pero sin embargo era real. No, una forma de hablar que tiene que ver con los sentimientos, pero que sobre todo tiene que ver también con la supervivencia. O sea, que no había otra manera. Cuando un niño era recién nacido, antes no había tantos biberones, tú pasabas prácticamente de la leche de tu madre a la leche de las cabras, de las vacas, lo que hubiera en la familia. No había biberones en aquel... Bueno, sí habría, pero desde luego no para nosotras. Tampoco ningún niño, ninguna niña de Andújar entendería que desde siempre al que se había criado en mitad de la campiña, en un cortijo, era cortijero, y cuando llegaba al núcleo urbano, Andújar, decían, mira, esos son cortijeros. O viñeros. O viñeros, también, que es la otra a la que yo me refería. ¿Tú veías en eso, Micaela, alguna connotación peyorativa, eso de que dijeran viñeros? Sí, sin duda. ¿Por qué? Sin ninguna duda, pues porque era así y existía esa estigmatización. También es cierto que pasa con eso como pasa con otras cosas en la vida, que cuando uno se para y en vez de encogerse de hombros y sentirse herido, se para y le dice a alguien, oye, ¿por qué? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué problema tienes conmigo? ¿Por qué yo soy menos que tú? Y entonces alguien te dice, y me ha pasado personalmente, de decir, bueno, tú eres viñera, pero no se te nota. No, yo soy viñera, estoy hablando contigo ahora y me dices que no se me nota porque he tenido, pues el valor de pararme y de preguntarte que por qué, pero hay 20.000 personas... De pararte los pies. Bueno, más que pararte los pies, pedirte explicaciones de por qué a mí me tratas de otra manera, por qué crees que yo soy menos que tú, porque tú has nacido en el pueblo y yo he nacido en el campo. Tú y yo somos exactamente iguales, tenemos, y posiblemente lo que tengamos sea valores distintos porque hemos nacido y hemos vivido las cosas de otra manera. Yo cuando se habla de la solidaridad la entiendo de una manera posiblemente distinta a quien solo ha escuchado y lo vive así de manera filosófica. Yo he vivido la solidaridad. Vivir la solidaridad es que normalmente, hasta muchos años después, en las viñas no subía un panadero, se hacía el pan en las casas. Y cuando una familia que amasaba cada 8 días o cada 7 días, se le acababa el pan, pedía a la familia de al lado. Y a mí me ha pasado en mi casa, y a nosotros nos ha pasado con otras familias, de que ha quedado medio pan y ese medio pan se ha repartido para quien ha venido a pedirte, pero de manera normal. O sea, eso no era nada extraordinario. Tú sabías que si tu vecina o a ti te faltaba pan y tu vecina tenía medio, de ese medio un trozo era para ti. Eso es la solidaridad. Yo por eso te digo que cuando tú creces con otros códigos, con otros valores, pues por la manera de socializarnos que tenemos. No es lo mismo en Andújar o en una ciudad donde tú necesitas algo y vas al supermercado y lo compras, que en un sitio donde en aquel momento venir a comprar Andújar significaba un día entero prácticamente, porque ahora está todo muy bien. Y en 15 minutos bajas de la viña y estás en Andújar y a los 10 minutos vuelves a estar en tu casa. En aquel momento no, porque la mayoría de gente además iba andando. Y la que no iba andando como mucho tenía un caballo, tenía un burro. Es que esa era la realidad de aquel momento. A mí me cuenta mi madre, yo cuando nací me daban muchas subidas de angina, pero subidas de angina de esas terribles, ¿no? Que a mi hija también le han dado. Fiebres de 40. Fiebres de 40, que a mi nieto también le han dado. Bueno, pues en aquel momento mi padre, que además trabajaba cerca del santuario, que venía cada 15 días a veces, porque bueno, pues estaban muy lejos, y había una vecina, Dolores, que era la que le ayudaba a mi madre muchas veces con nosotras. Y mi madre nos ha cogido en brazos
y una noche de lluvia muy fuerte y llegar a un arroyo, no poder cruzar el arroyo y decir, bueno, se puede morir, pero es que si cruzamos el arroyo nos podemos ahogar y volverse desde allí y decir, mira, que sea lo que Dios quiera. Si se vive, se vive, y si se muere, pero es que no podemos ir más allá. Andando, mi madre, Dolores, la vecina, y yo. Dolores, la vecina, que para que todo el mundo la conozca, que la conocen en Andújar, Dolores la Galopá, era la que ayudaba muchas veces en eso. O sea, esa solidaridad de los vecinos. Y ese decir, bueno, pues es que esto es lo que hay, no podemos, no sé, te enseña a vivir la vida de otra manera. Y se había perdido ya un poco, ¿no? Porque ese miedo que se tenía en la sierra desde la época, que lógicamente a ti no te pilla, pero a tus padres sí, el miedo a los que residen en la sierra, en la Alcaparrosa, en cualquier otra zona de las viñas, y tienen el riesgo de que todavía apareciera algún maqui, se acercara. Bueno, eso hace ya mucho demasiado tiempo. Bueno, sí, vamos, yo no, eso a ti no tengo a ti absolutamente no. ningún bueno, pero que lo contaban un poco, eso de la solidaridad. Sí. Bueno, No era una solidaridad pero Manolo, que no hubiera estado reprimida, porque había gente que había colaborado supuesto, con gente que venía de la sierra más profunda. Pero no solo reprimida, o sea, yo eso no lo he vivido. Evidentemente mi padre cuando lo vivió y mi madre cuando lo vivieron eran bastante jóvenes, incluso chicos, pero es que cuando ahora estamos hablando de jóvenes, es que antes cuando tú tenías 10 años, 11 años, tenías las mismas obligaciones prácticamente que una persona adulta en este momento. Porque con 10 u 11 años tú tenías responsabilidades muchas veces de cuidar de tu hermano. Mi madre nos ha contado historias, y mi padre igual, de cómo ella cogía, iba a muchos kilómetros con un saco de trigo, lo molía, lo hacía harina y luego venía a su casa, que era un día entero, sola prácticamente, porque era la mayor de 7 hermanos, y para hacer el pan para sus hermanos. Y toda esta historia lo que deja es un pozo en ellos, y es un pozo también de miedo. Mira, yo lo que sí recuerdo es que cuando la primera vez que compramos una radio, mi padre, cuando ponía la radio, ¿tú te acuerdas de la emisora esta, la Radio Andorra? Que le llamaban, ¿cómo era? La Pirenaica o algo así, ¿no? Pues yo recuerdo que mi padre muchas veces nos decía... No, pero la Pirenaica era la Pirenaica y Andorra era otra cosa. Ah, bueno, pues para mí como que era Radio España Independiente. Bueno, pues yo no me acuerdo porque yo era chica. La Pirenaica. Pero yo de lo único que me acuerdo es de que muchas veces cuando la ponía, mi padre decía, asomaros a la esquina, vaya que venga la Guardia Civil. Y decíamos, ¿y qué tiene que ver la Guardia Civil con que hayáis puesto la radio? Nosotras no teníamos ni idea de qué significaba aquello. Es más fácil que fuera un vecino, ¿no? Que un vecino. Bueno, pero escuchase. un vecino era más difícil porque, como bien sabes, allí las casas estaban aisladas, ¿no? Pero nosotras no llegábamos a entender el porqué. Y es que muchas veces creo que hemos pecado también de no contarle a nuestros hijos determinadas cosas, porque no sufrieran. Y yo creo que nuestros hijos tienen no solo derechos, sino que deben saber un poco de dónde vienen, cuáles son sus raíces también. Entonces tu padre, fíjate la frase, ¿no? Fíjate cómo se les calificaba. Era una persona de ideas. Fíjate lo que se decía y lo que se ha mantenido después durante parte de la transición. Si alguien pensaba por sí mismo y tenía respeto a esos orígenes, esas raíces, esa herencia, legado de dignidad, la dignidad de los vencidos, resulta que era una persona de ideas y era, lógicamente, tenía una carga peyorativa también como lo de Viñero, ¿no? A ver, es que yo creo que ni siquiera ellos eran conscientes. Yo creo que lo que tú eras leal era con tus orígenes, de familia, sin pensar en otra cosa. Yo tampoco creo que mi padre ni mi madre tuvieran una implicación política. Hombre, si ponía la Pirenaica... No, claro, pero ¿por qué? Pues porque de la Pirenaica, de alguna manera, escuchaban cosas que tenían que ver con sus vivencias. Es lo lógico, pero no porque ellos se hubieran señalado ni en un sentido ni en otro. Pero yo te doy un detalle. Yo entré en política
en el año 91. Yo entro a militar en el Partido Socialista en el año 91 y entro en la candidatura del Partido Socialista en Andújar al ayuntamiento en el año 91, en mayo del 91. Y ese día, en el año 91, recalco, mi madre me dijo, te va a señalar. Porque mi abuelo, el padre de mi madre, sin haberse señalado simplemente porque era el guarda de una finca, mi abuelo estuvo condenado a muerte sin sentencia, o sea, de eso de, no condenado, señalado. De hecho, a un compañero suyo, guarda también, lo mataron. Y a él no lo mataron así que de pronto un día volvían los dos para la casa, él se quedó atrás, le dijeron que se quedara atrás, mi abuelo llegó a la casa, este señor, que era de aquí de Andújar, tiene aquí su familia en Andújar, siempre iba con un perrillo y de pronto, al poco rato de llegar mi abuelo, según nos contaba mi madre, llegó el perro solo. Y el perro nunca iba solo. Cuando llegó el perro solo, pues su mujer se alarmó y la familia se alarmaron y fueron a buscarlo y lo encontraron en el camino que lo habían matado, ¿no? Y a mi abuelo, porque alguien le avisó y le dijo, no te separes de mí hoy. O sea que, y no había hecho nada, lo único que había hecho era tener 7 hijos e intentar sacarlos adelante, intentar cuidar lo mejor que podía y sabía la finca en la que trabajaba, pues eso era lo único que había hecho, ¿no? Y bueno, pero eran momentos muy duros y muy difíciles y te señalaban por cualquier cosa. Pero mi padre y mi madre lo que fueron siempre leales fue a sus orígenes, a esa defensa de la dignidad de esos orígenes. Tú la dignidad no la tienes en la vida porque nazcas en una familia de alta alcurnia. Yo creo que la dignidad tiene que ver con los valores personales de cada ser humano y esos valores personales o los tienes o no los tienes, no dependen solo de la familia en la que nazcas, ¿no? Así es que yo lo que echo de menos muchas veces es que no nos han contado muchas cosas y como no nos las han contado, pues para protegernos probablemente, para que en ningún momento pudiéramos meter la pata, si me permiten la expresión, ¿no? Y decir algo que no fuera adecuado y tener un problema. Y eso hace pues que nos hayamos perdido también parte de nuestra historia. Y eso hace que te encuentres ahora con gente joven que desconozca absolutamente cuáles son sus orígenes y por qué vivieron y lucharon sus familiares más inmediatos, sus padres y sus abuelos incluso. Por ejemplo, Micaela Navarro Garzón, ¿por qué, y no era fácil, en los 80 decide participar del movimiento vecinal en su barrio, donde vivía, donde estaba criando a sus 2 hijas, un barrio muy obrero, que dignificó muchísimo a la clase trabajadora de Andújar, que había tenido que vivir en casas de vecinos, compartiendo cuartos de baño, patio, lavadero, teniendo apenas una habitación grande, y que cuando llegan esas construcciones maravillosas de la Puerta Madrid, uno se muda allí y dice, oh, pero que hay un cuarto sin ascensor. Exacto, ese era mío, un cuarto sin ascensor. Dios mío, pero si esto es gloria, esto es gloria. Y subías como bueno, yo subía a mi hija en la silleta, y las bolsas de la compra colgadas en la silleta, por supuesto tenía, mis piernas estaban más ágiles que en este momento, ¿no? Pero yo la subía y me parecía algo fantástico. ¿Y cómo te metes? ¿Cómo en ese momento y con toda esa carga? Porque aquí estamos hablando de techos de cristal y otros que no eran techos de cristal, porque dicen algunos, ahora con esto de la modificación del Código Penal en lo relativo a esa popularmente conocida como ley de solo sí es sí, se hablaba de techo de cristal y decían, anda, pues ese es un feminismo de salón, ¿no? Porque luego también están las otras dificultades que tiene cualquier mujer para luchar en el barro, que ese no es tan lustroso, ¿no? Y son techos, son suelos llenos de fango, de lodazal, ¿no? De donde no puedes salir nunca con los pies limpios, ¿no? ¿Cómo sales de ahí y decides meterte
en el movimiento asociativo? Bueno, pues casi que por casualidad. El barrio, como tú muy bien describes, que además está cerquita de aquí, fue un barrio que fue creciendo, donde hubo un número de viviendas sociales, de protección social también muy importante, donde eso también significa un cambio sociológico importante en un barrio, o una mezcla sociológica en el barrio bastante importante. Y pasar un poco de esa erradicación del chabolismo, pero la erradicación del chabolismo no se hace solo porque tú adjudiques una vivienda a una familia, sino porque también cambie sus costumbres, porque no es lo mismo alguien que tiene que vivir en una chabola que alguien que tiene una casa con un baño y con todas sus necesidades y que al mismo tiempo sabe que tiene que cuidarla, porque eso le permite vivir con mejores condiciones que cuando tiene que bañarse en un barreño, ¿no? Pero si tú tienes una vivienda con esas condiciones, pero te sigues bañando en el barreño y destruyendo la casa, pues no vas a ningún sitio, ¿no? Bueno, pues en una de esas reuniones que tuvimos de la Asociación de Vecinos, que por cierto, nadie quería estar en la asociación de vecinos, porque en esa asociación de vecinos no solo no se cobraba nada, sino que en aquel momento que no había tantos correos electrónicos y estas cosas, ahora nos comunicamos fácilmente, en aquel momento había que mandar una carta. Por cierto, pagar, pues prácticamente no pagaba nadie la asociación de vecinos, era muy poquito, pero pagaba poca gente. Pero además es que lo poco que se pagaba era para pagar las cartas. Pues como siempre pasa, siempre que hay una persona que se dedica a algo público, a algo, a intentar ayudar a los demás, pues ya parece que lo hace porque se queda con dinero, ¿no? Tristemente eso es muy difícil de cambiar. Bueno, pues fuimos a una reunión, mi vecina, Katy y yo, que además Katy tenía 2 niñas igual que yo, de la misma edad, y dimitió puesto la junta directiva porque estaban hartos de que solo los criticaban y era muy difícil avanzar en mejoras, pues que hubiera recogida de basura, que se arreglaran las calles, en fin, muchas cosas que quedaban por hacer. Dimitieron y se quedó el presidente, Juan Córdoba se quedó solo, y entonces Katy y yo nos miramos y él nos miró, dijo, oye, ¿por qué no dais un paso? Y le dijimos, ay, nosotras no podemos porque nosotras tenemos 2 niñas y nosotras no podemos. Bueno, pues al final salimos. Las 2. Sí, las 2. Yo creo que fue de secretaria y Katy de tesorera de nada porque no había nada que administrar, pero bueno, salimos. Y salimos y empezamos a trabajar y tuvimos bastantes dificultades. Y tuvimos dificultades pues porque había muchas veces enfrentamientos pues con gente que no quería que el barrio avanzara, había de todo, había personas que estaban encantadas de que el barrio fuera bien y siempre hay una inmensa minoría que, bueno, pues que le va mejor cuando las cosas no están bien o porque no están dispuestos a cambiar. Y bueno, pues fue a partir de ahí, a raíz de una reunión con el ayuntamiento, donde precisamente surgió lo de que yo entrara en política y además recuerdo porque al presidente... te ve el alcalde. Uy, pero me ve el alcalde además que cuando salimos de la reunión, en aquel momento el alcalde era Ángel Menéndez, y cuando salimos de la reunión el presidente de la asociación, Juan Córdoba, me dice, ¿te has pasado? Digo, ¿qué me he pasado? ¿Por qué? A mí me acababan de dar una pedrada en el pie y me habían dado 3 puntos, porque un niño, sí, era un niño porque era menor de edad, pero con una trayectoria bastante larga ya de alguna fechoría, pues me tiró una piedra que yo estaba con mi hija en brazos, menos mal que la piedra me la tiró al pie, porque si me la tira no sé qué hubiera pasado. Y si se la tira la niña. Y yo iba pues muy enfadada. Y salimos de la reunión y me dice, bueno, yo creo que te has pasado. Digo, ¿qué me he pasado? Yo le he dicho lo que yo opino, no puede ser que estemos en un barrio cada vez más grande, donde cada vez viven más familias y bueno, pues venga menos la policía y no tengamos determinados servicios. Bueno, pues a raíz de ahí fue cuando empezó lo de, oye, ¿por qué no te afilias? Yo nunca había estado, evidentemente... O sea, que fue Ángel Menéndez quien te captó para la política. De alguna manera sí, estaba Ángel Menéndez, estaba Sebastián Estepa, estaba Antonio Cuenca, estaba todo este grupo entonces en el partido y en el ayuntamiento. Y el uno me encontraba por la calle, José Antonio Arcos, oye, ¿ha hablado contigo fulanito? No, conmigo no. ¿Ha hablado el cetanito? Y conmigo no hablaba nadie, todos me preguntaban si habían hablado, pero conmigo no hablaba nadie. Había sido un feliz descubrimiento. Fíjate que después eso se ha
convertido en una, prácticamente en una costumbre, ¿no? Cuando se elaboran listas políticas, todavía, pese a que el movimiento asociativo está pues prácticamente acabado o muy bueno, las circunstancias derrotado. Son otras, Manolo. Yo, bueno, pero los problemas siguen siendo los mismos. No, hay barrios que se convierten en guetos. Bueno, a ver, algún no populista siendo... aparecía en el barrio La Uva y ponía una mesa, que antes se decía mesas petitorias, claro, mesa. Ahora se dicen informativas, y le preguntaban: oiga, ¿ustedes aquí en este barrio? Sí. Dice: es que no viene nadie. Le decía, según él, mira, describía, es que no viene nadie a este barrio. Yo creo que sigue habiendo necesidades, pero son diferentes. ¿Y cómo se cubren? Y con las necesidades diferentes, hombre, claro, hay que cubrirlas. Trabajadores sociales. Por supuesto. El desarrollo de los servicios sociales ha cubierto el papel ese que hacíais desde la asociación de vecinos. No tiene por qué cubrirlo, porque yo soy una gran defensora de los movimientos sociales. Los movimientos sociales en democracia son esa red, esa articulación, esa red, digamos, de venas finas que llegan a todos los sitios. Pero se ven siempre los mismos. Quiero decir, ahora aquí, por ejemplo, en Andújar, sin salir de Andújar, ve que, y además es loable su actitud, admirable para mí, pero cuando ves la renovación, si es que uno sale, vuelve a entrar uno que ya estaba. En las asociaciones, por ejemplo. Sí, pero entre otras cosas también habría que preguntar cuántas personas ahora están dispuestas a dejarse su propio tiempo libre, a quitarle tiempo a su propia familia, y en la mayoría de los casos ese trabajo tiene una gratificación personal grande cuando tú consigues hacer cosas en tu barrio, pero es muy ingrato normalmente porque tú te ves muchas veces enfrentándote a cosas que te sobrepasan. Entonces muchas veces tu papel es llamar a la puerta de las administraciones, pero los problemas que existen en este momento tienen otra complejidad. Sobre todo en determinados barrios. Yo en aquel momento te digo que estábamos hablando de calles sin asfaltar, de que no pasaba la basura como por el resto del municipio, de que no había luz prácticamente. Tú ahora te vas a cualquier barrio y hay parques infantiles en todos los barrios, hay prácticamente de todo, de toda esa infraestructura en todos los barrios. ¿Que hay alguna problemática concreta en algunos barrios, como la suele haber en todas las ciudades, y todo el mundo nos conocemos en Andújar, y en Andújar sabemos dónde hay más problemática concreta, pero que muchas veces se escapa de lo que puede hacer una asociación de vecinos. Pero que es verdad que en este momento está mucho más atomizado. Ahora, el trabajo impagable de los servicios sociales, de las trabajadoras sociales, de los educadores sociales, yo creo que no lo valoramos, no somos capaces de ponerlo en valor. A mí me parece que el desarrollo de la ley de dependencia puso un poco el foco en el trabajo de estas profesionales, porque son muy polivalentes. Yo será que he trabajado en servicios sociales y las conozco, las he conocido y las valoro muchísimo, porque son como el personaje como era MacGyver, que salía y servía para todo, de una serie de televisión. Lo arreglaba todo. Pues así son ellas. Además, a ellas no le duelen prendas, ellas no son como te encuentras a veces otros profesionales que dicen, ay no, eso a mí no me corresponde. No. Ellas son, cuando entra un problema por su puerta, aunque no sea de su pura incumbencia, ellas intentan darle solución. Lo soluciona, sea lo que sea. Bueno, no siempre se soluciona. Bueno, por lo menos lo intenta. No, pero Manolo, es que muchas veces también en la resolución del problema tiene parte importante la persona que viene a plantearlo. No solo la persona a quien se lo cuenta. Tú no te puedes convertir en alguien pasivo. Ya. De tu actitud a veces depende de que ese problema se resuelva o no. Pero también es verdad que de la otra persona depende el que sea capaz de motivar a esa persona que a lo mejor ha tirado la toalla 20 veces para que diga ahora. Para que esa misma persona busque ayuda y no necesite que llegue un trabajador social o un trabajador de la dependencia. Cuando tú ves que hay alguien que ha tirado muchas veces la toalla a lo largo de su vida por alguna circunstancia, tú dices, si da igual, si mañana va a hacer lo mismo, da igual, no puedes hacerlo porque en algún momento va a ser la definitiva.
En algún momento esa persona se va a aferrar a esa mano y va a salir adelante. Techos de cristal. Has tenido entonces que romper muchos techos de cristal, ¿no? Sí, porque algunos. Primero pero algunos yo creo que los he roto y no me he dado cuenta. De Viñera, mujer casada, de familia popular, de clase popular, mujer que se dedica a aquello que se llamaba, cosas de además hombre, ¿no? en el DNI, sus labores, ese ¿no? punto L, como si fuera una sociedad limitada, sus labores. Y hay que romper muchos techos, y también ese techo, ¿no? Pero también, Manolo, es que de hay mujer cosas, que depende de un hombre, ¿no? Es que te digo, yo nunca he dependido de nadie, en ese aspecto. Yo la primera vez que Pero eso fui... no hay una generación entera de mujeres de coetáneas tuyas. Pues sí, pero que parecía vamos, que era... es que yo la primera y vez... siempre se decía, estábamos bueno, hablando de lo del tópicos. cabeza de familia. Bueno, cabeza de familia... Lo del cabeza de familia. Estábamos hablando de muchos tópicos que han recorrido... Claro. Toda la piel de Andújar y del resto de nuestro país. ¿Y de España entera? Y de España entera. Pero uno de ellos era, hombre, el que trae el dinero a casa. Claro. ¿O no? Pero es que eso no hay que irse tan lejos. Es que eso legalmente ha estado así hasta el año 75, prácticamente. En el 74 se reforma la ley, incluso antes de que existiera la Constitución, se reforma la ley por la que una mujer puede sacarse el pasaporte sin el permiso de su marido. Pero es que hasta ese momento una mujer no podía hacerse un pasaporte, una mujer no podía cobrar la herencia de su padre o de su familia sin el permiso de su marido. Es que es muy fuerte. Es que pasa con eso, pasa como yo defendí una iniciativa hace 3-4 meses por la que el servicio social femenino, ¿tú te acuerdas de eso? Bueno, pues el servicio social femenino, que no era más que hacer una canastilla que tú tenías que entregar para que se supiera que era una mujer de tu casa, es que ha estado vigente hasta hace 20 años. Bueno, pues para que ahora quien haya hecho ese servicio social femenino le compute, si le faltan tiempo, para cobrar una pensión. Ese servicio social femenino era doble o triplemente discriminatorio, porque si tú no tenías el servicio social femenino, si estudiabas una carrera no podías ejercer, si no tenías el servicio social femenino no te podías sacar el carnet de conducir, pero fíjate tú, que si tú tenías dinero y la canastilla, en vez de coserla tú, la compraba hecha, no pasaba nada. Ya. ¿Te acuerdas con lo de la bula aquella de la Semana Santa? No se podía comer carne los jueves y los viernes. Bueno, en aquel momento tampoco había problema porque había mucha gente que no podía comer carne ni los jueves, ni los viernes, ni los lunes, porque no tenían, desgraciadamente, para comprarla. Pero quien pagaba la bula podía comer carne. Si no pagaba, pues no podía, era pecado. Si pagas no era pecado, y si pagabas no era pecado. Bueno, pues pasaba igual. O sea, quien tenía para pagar la bula y para comprar la carne, comía. Quien no tenía a lo mejor nada más que para una de las dos cosas, pues o no la pagaba o no compraba carne o no... Entonces es que hay algunas cosas que eran doblemente discriminatorias, no ya porque fueras mujer u hombre, sino porque hubieras nacido en una familia o en otra. Esas son las cosas de las que yo creo que en este momento no somos conscientes, no le damos el valor que tenían. Mi hija, es que mi propia hija, muchas veces me dice, oh, mamá, qué tonto era ya antes. Digo, ¿tonto? Porque no son conscientes qué significaba aquello. O sea, que no era algo que tú quisieras romper, es que no era solo un techo de cristal, es que eran casas de hormigón en las que tenía que vivir porque habías nacido en una familia y el nacer en esa familia a ti ya te marcaba para siempre, ¿no? Pero los estereotipos, Micaela, se rompen con casos... Con valentía. Con casos sí. personales, de sí, carne claro, y hueso, totalmente. con nombre y apellidos. Tú rompes también el molde, el cliché, y te emancipas. Pero bueno, yo rompo el molde, repito, Manolo... Digo, en lo personal veces, también lo haces. Sí, por supuesto, pero sin prácticamente decir es que yo quiero hacer esto. No, yo quiero luchar por mi barrio. Yo quiero luchar... No, pero luego concejal. Sí, y pero después yo representante quiero, parlamentaria. claro, pero y en porque todo yo eso quiero... sale otro topicazo. Claro,
Pero tú ya no eres una mujer de tu casa, Micaela. Que yo no soy una mujer de mi casa, pues yo hago las mismas cosas que hace que cualquiera. No te lo estoy diciendo ya yo, lo sé, que te lo diría. Que sí, te diría, que sí. oye, ¿y quién cuida de tus niñas ahora? Eso es lo ¿Y quién primero, cuida de tu marido? Es que eso es de lo primero con lo que también hay que romper, que a veces no lo entienden, a veces ni siquiera tu propio entorno. Claro. Y es darte cuenta de que aquí tú no tienes y tú no has venido al mundo a cuidar de nadie. Por supuesto, tu hija son tu hija y la mía tiene 41 años. No diga la edad. Creo que todavía, sí, no tengo problema. Y creo que todavía estoy en eso de, oye, has hecho no sé qué, te has tomado no sé qué pastilla que hoy le duele la cabeza, mañana le duele la garganta, no sé qué. Esa labor de madre no te la quita nadie, pero a partir de ahí, pues yo es que creo que nadie tiene que estar pendiente de nadie, que cada uno. Pero tú tenías un doble conflicto, porque tenías que dar el paso ante la sociedad y también dentro de casa. Pero nunca he tenido yo conflicto. ¿No? Yo he hecho lo que yo creía que tenía que hacer, pero a mí eso no me ha... A ver, me ha supuesto, evidentemente, claro, y sobre todo cuando hay alguien que no lo entiende. Claro. Pero cuando hay alguien que no lo entiende, pues ya lo entenderá. Tú lo que no puedes es sentarte y esperar a que alguien entienda lo que tú estás haciendo. Tú tienes que llevar tu camino y el que lo entienda pues muy bien y quien no lo entienda pues nada. Muchas veces cuando iba con mi vecina íbamos a la asociación de vecinos y hay otras vecinas mismas que te ven, ¿dónde irán estas otra vez? Míralas. Pues voy donde necesito ir, pero bueno, yo creo que eso sigue pasando, pero que Pero todavía sigue pasando. Claro. O sea, yo te voy a poner un ejemplo de tu partido, donde una concejal que podía ser la candidata a la alcaldía, no va a ser la candidata a la alcaldía, y el alcalde actual vuelve a presentarse, que ya quería retirarse, porque el marido de la concejal no entiende que ella tenga que estar tanto tiempo en reuniones fuera. ¿Eso no me lo creo yo? Pues yo te puedo... Loca. Sí, es cierto. No lo voy a decir en esta entrevista, pero luego te lo digo si quieres. Te digo el nombre concreto. Pero no me lo creo. El alcalde y otros compañeros de la ejecutiva querían que ella fuera la candidata a la alcaldía, lo sopesó con su pareja y ella finalmente dijo no. De las que yo conozco me extraña. Bueno, mucho. Igual no la conoces todavía. De las que yo conozco me extraña mucho que ninguna de ellas... que tenga en cuenta, por supuesto, yo no te digo luego que cuando no vayas lo escuche. Pregunta si en la comarca de Cazorla hay alguien que haya tenido que dar un paso atrás. Tú no tuviste que dar el paso atrás. Escúchame, yo conozco mujeres que han querido o han estado en un sitio, pero más que por su entorno familiar, a veces por circunstancias de los partidos, que tú consigues que estén de número 4 en vez de número 8 y que al día siguiente viene ella y te llama y te dice, ay no, prefiero estar en el 8, ¿no? Ya, pero no por ella. Aquí era alcaldesa con muchas reuniones y mucho tiempo fuera, no sé. Y ese perfil muy rural y muy machista del hombre. Ah, que creía que me decía en Andújar. No. Perdona. En Andújar no. Es que yo digo, yo no conozco en Andújar ninguna de mis compañeras. Yo te estoy hablando de alguien que iba a aspirar a la alcaldía. Vale, no sé. En un pueblo. No lo sé. No. Puede ser, no te digo que no, porque también te digo una cosa. No me puedes decir que no, porque yo pero lo tengo Manolo, constatado. ten en cuenta. Pero tú una lo tuviste cosa, que hacer, tú tuviste que romper esas barreras también. Sí, claro, pero es que no es una cuestión de voy a romper estas barreras, no. Es que yo voy por este camino y ya está. No hay otra, no es pararte a... que el muro lo va derribando poco a poco. De todas maneras, la primera concejala democrática en Andújar fue doña María del Carmen Muñoz de Leiva. Sí. Y ahora su hija, María Peinado Muñoz, sin Leiva, o de Leiva, que queda muy aristocrático, va a ser la candidata de Vox. Sí, la conozco hace muchos años, además, a María. Sí, ¿no? Sí, claro. A ver, hemos nacido en Andújar. Vamos, de hecho, yo hacía mucho tiempo que no la veía y hace unos meses que no sabía. En ese momento, de verdad, me la encontré con su madre tomando un café, me acerqué a saludar a su madre y no sabía yo que María era... porque he pasado muchos años sin verla, que María era su... ¿Te sorprende que alguna hija. gente de la que se está incorporando al proyecto de Vox? Porque no todos precisamente
vienen de la derecha, ultraderecha, diríamos. Es que hay algunas personas que conozco que están incorporadas y hay otra mucha gente que no sé quién es. Conozco a alguno concretamente, que sí que lo conozco desde que nació, que además es una persona bastante cariñosa conmigo. Yo conocía muy bien a su abuela, pero no conozco en el conjunto. ¿Y te sorprende que venga esta gente un poco a practicar la antipolítica y que dentro de ese saco metan a tanta gente, incluida tú, porque cuánta gente de Andújar puede hablar de la trayectoria política que tú tienes y de las responsabilidades institucionales que ocupas y has ocupado durante ya tu dilatada trayectoria política? Intentan decir todos son lo mismo, porque ese es el discurso que trae la antipolítica. Bueno, primero, mientras ellos me respeten a mí, van a tener mi respeto, eso te lo puedo garantizar. Compartir la ideología que defienden, no te digo por los de aquí de Andújar, yo no he tenido hasta ahora ninguna oportunidad, ningún momento de poder confrontar con ellos ningún tipo de política, pero sí en el Senado, y te puedo decir que, bueno, pues que es una cosa que no sé ni cómo calificarla ahora mismo, no tiene nombre, aunque se ve también en los medios de comunicación, pero a nivel de Andújar, mira, mientras exista respeto, yo hay una cosa, y es que también me ha enseñado eso la vida, ¿no? Y es que no hay que mirar a nadie por encima del hombro, pero tampoco hay que permitir que nadie lo haga contigo. Eso es muy importante. Han sido muchos años en el Parlamento andaluz, en el Gobierno de Andalucía, en el Congreso, en el Senado, pero nunca has perdido de vista de dónde venías. Hablabas tú antes de orígenes, de raíces. Siempre la política local, la política municipal. Te pedían, oye, Micaela, ¿quieres cerrar lista? ¿Quieres estar aquí con nosotros en campaña? No sé si has fallado alguna. Desde el 91 has estado siempre en las candidaturas electorales. Esta vez también. Creo que la penúltima de los titulares, ¿no? Uh-huh. Los últimos serán los primeros, decían. ¿Sabes qué? Políticamente hablando, para algunos en el PSOE ha sido una novia imposible. Digo porque algunos han dicho en tantos momentos, especialmente cuando mordíais el polvo de la oposición y Estrella parecía invencible, decían, ay, Micaela podía ser una buena candidata. Dicen algunos de los tuyos, de los que lleváis tiempo en política, que ser alcalde del pueblo de uno es lo máximo. ¿Tú nunca te lo has planteado? Los últimos serán los primeros. Yo es que nunca me he planteado, lo digo sinceramente, hasta este momento yo nunca me he planteado dónde estar en política. ¿Siempre te han dicho dónde tenías que estar? Hasta este momento han sido las circunstancias las que han ido marcando ese camino. Yo te digo, yo no sé si ser alcalde o alcaldesa porque no lo he sido, pero ser concejal en tu pueblo es de las cosas más importantes que te pueden pasar en política. Y yo lo digo siempre que tengo la oportunidad. Nadie debería ocupar ningún otro cargo, sea el que sea, si antes no ha pasado por un ayuntamiento, porque tú vives las cosas y abordas los problemas de una manera totalmente distinta cuando a los problemas que te vienen o a las circunstancias que tienes sobre las que te tienes que pronunciar, cuando tú le pones cara. No es lo mismo cuando tú estás trabajando, eres ponente en una ley sobre cuestiones a las que tú no sabes quién hay detrás, sabes que hay miles, millones de personas, pero nunca has visto a nadie que tuviera esas circunstancias, a compartir eso con compañeras o compañeros que vienen del ámbito local también. Entonces, yo no he sido candidata... Es una escuela necesaria. Absolutamente necesaria. Vamos, en Francia yo creo que cualquier ministro o ministra sigue siendo concejal en su pueblo. A ver, yo creo que esa cercanía, no todo el mundo es capaz de llevar bien esa cercanía. Esa cercanía hace que a ti te paren permanentemente en la calle una persona que tiene un problema, que a lo mejor el problema no tiene nada que ver contigo, tú no puedes resolverlo. Y si no te encuentras en la calle, va a tu casa.
Y tú tienes que ser consciente que la política es servicio público. Tampoco digo yo que haya que abusar, pero la política para mí es servicio público. Por eso para mí la política es tan importante, por eso no entiendo y no comparto, aunque respete a las personas, pero no comparto esa idea de Vox, por ejemplo, de la antipolítica. No, mira, en democracia las decisiones políticas son las que permiten que las personas tengamos igualdad de oportunidades. ¿Te gustaría volver al ayuntamiento? Bueno, yo creo que es que de alguna manera nunca me he ido. En Andújar más que nunca. Pero yo estoy en Andújar casi siempre muy a menudo, yo casi siempre que vengo. Un senador puede todavía, como diría tu papá, cenar más veces en Andújar, pues, ¿no? Bueno, sí, bueno, cenar más veces en Andújar o cenar más veces en Madrid. Hay senadores que tampoco van a su pueblo todos los días. ¿No? No. Bueno, pero y yo vengo a mi pueblo, voy a la Plaza de Abastos todos los días, pero voy porque me gusta comprar en la Plaza de Abastos, no por otra cosa. ¿En el Senado te ha dado esa apariencia de lo que dicen algunos, de que es una especie de cementerio de elefantes? No. Donde ya se Mira, cementerio de elefantes es cualquier cosa donde llega alguien que no tiene ganas de trabajar. Da igual, donde sea. ¿Y a ti no te falta? No. No solo no me faltan ganas de trabajar, sino que sigo pensando que desde la política, por más desprestigiada que esté, por más que alguna vez te encuentres con alguien que no es digno de estar, pero ni en política ni en ningún sitio, pero no en un partido político o en otro, porque a mí lo que no me gusta tampoco es demonizar a un partido porque haya alguien que es un sinvergüenza o porque no lo hace bien. Eso es un error. En cualquier partido político puede aparecer alguien que sea un indeseable y a quien más daño le hace es al partido al que pertenece. Entonces, yo, hasta ahora por lo menos, con la gente con la que me he encontrado es gente con la que no comparto muchas veces nada de lo que piensan, ni los votaría, pero que son gente que, bueno, están en política porque creen en la política y porque creen que quieren defender un modelo de sociedad que yo no comparto. O sea, para mí mi modelo de sociedad es que haya políticas públicas. Yo creo en la sanidad pública, yo creo en la educación pública, yo creo en las becas, yo creo en que haya una ley de dependencia que ampare a todas las personas que lo necesitan, y eso se hace desde la política. Porque desde la política se decide y desde la política se pone el presupuesto que necesita, porque si no le pones presupuesto, no está haciendo nada. Entonces, por eso desde la política se defienden modelos diferentes. Si no estaríamos... En el ayuntamiento dicen que eso se diluye, que esas fronteras se diluyen. No. Porque dicen, bueno, aquí estamos hablando de arreglar un bache. No se diluyen, las fronteras no se diluyen en absoluto. Hombre, claro, o sea, también en el ayuntamiento... El 28 de mayo... No es lo mismo unos que otros. A mí que me caiga mejor. Bueno, yo creo que tampoco. A ver, el componente personal, latina, ¿no? el componente personal y no pensar en los proyectos, sobre todo en el ámbito local más cercano, tiene un componente personal importante. Ya no es solo los partidos, pero que también los partidos, los proyectos políticos, el pensar. No sé, tú te vas ahora mismo en Andújar y tú ves que todo barrio de Andújar tiene su parque infantil, tiene... Antes, ¿cuántos barrios? Bueno, recursos. Habéis gobernado 4 partidos. Hemos gobernado 4 partidos en esta última legislatura. En este último no, quiero decir, esos barrios donde tú ves las cosas. Sí, claro. Bueno, pero eso, 40 años, el parque que tenemos justo aquí al lado de donde estamos no se ha hecho hace 20 años. La situación económica que había en el ayuntamiento hace 9, 10 años no es en la que hay en este momento, afortunadamente, porque además... O sea, desde 2015 a esta parte habéis arreglado... Se han mejorado muchas cosas en Andújar, evidentemente. ¿Pero por qué? Porque hay una manera de priorizar unas cosas sobre otras. Si no es una cuestión de que este sea bueno y el otro sea malo, sino de que cada partido político, en función de su ideología, de sus ideas, tiene unas prioridades u otras. ¿Cuál es el mejor alcalde que has conocido? Vamos a ver, el mejor alcalde, el que tenemos ahora mismo. ¿Es el que ha sido mejor? Ahora mismo, a mí no me vaya a hacer un examen ahora de cuál ha sido mejor en toda la historia, que te conozco. Decía de una familia que era muy de derecha y dice, ¿cuál es el peor? No, yo no te voy el a... primero que te encuentres. No,
Y a mí parece que eso de... Yo te diré que alcalde? Andújar ha tenido muy buenos alcaldes. En este momento tenemos un gran alcalde, pero te voy a poner un ejemplo concreto de por qué en función de la ideología de cada uno hacemos las cosas de una manera u de otra. Andújar tiene en este momento una necesidad de suelo industrial grandísima, grandísima. Bueno, pues hubo una etapa en este ayuntamiento donde había un gobierno del Partido Popular que tuvo la oportunidad de desarrollar un proyecto en la recta del Sotillo, que se pudo desarrollar de manera pública por la Junta de Andalucía, pero que el alcalde en ese momento decidió que quería hacerlo con la iniciativa privada. Porque apretaba Ros Casares. Da igual. Y detrás de Ros Casares estaba Eduardo Criado y la Cámara de Comercio, que habían propiciado... Bueno, no hagas de abogado del diablo, escúchame. No, yo te estoy diciendo lo que pasó. Sí, vale, pero lo que pasó... Alcaldes, la Junta de Compensación, ¿por qué? Porque los principales promotores querían llevar la voz cantante. Pero da igual, no pero es que... Junta de Andalucía. Vale, pues ya está. Tú te callas en ese momento y si fracasa... La culpa ha sido de Estrella. Claro, pero si fracasa la culpa es de Estrella y si tiene éxito es de los promotores privados. Entonces, ¿para qué está un responsable público, político? Para tomar decisiones. O sea que si apretaban eso, si fuera en este momento, yo te digo que con Pedro Luis Rodríguez, yo te digo que podían apretar todo lo que quieran. Ese proyecto se haría desde lo público. ¿Qué ha significado eso? Pues quedarnos colgados de la brocha, porque cuando esos promotores privados no siguieron adelante con el proyecto se cayó y ahí está, los terrenos baldíos. Y sin embargo Andújar sin suelo industrial. Bueno, pues esa es una realidad que se aborda de una manera o de otra en función de la prioridad política de quien gobierna. Uno podría pensar, pues mejor ahora pegarse a la Junta de Andalucía y que gobiernen los del mismo signo, porque pues esto no tiene nada que ver con la Junta, y la Junta es la gran urbanizadora y la que propicia por proximidad. Y en aquel momento ese razonamiento, en aquel momento debería haber llevado a que el alcalde del Partido Popular hubiera dicho, pues mejor pegarnos a la Junta en vez de pegarme. Yo creo que aquí no te tienes que pegar a las instituciones en función de que gobierne tu mismo partido u otro partido. Cuando se está gobernando una institución hay que gobernar para todo el mundo, y lo que tú no puedes es financiar proyectos en un ayuntamiento porque esté gobernando tu partido o vetar proyectos porque no gobierne tu partido. Y yo creo que en eso nuestro alcalde Pedro Luis lo hace muy bien. Pedro Luis, cuando tiene que levantar la voz y pedirle un proyecto al presidente del gobierno Pedro Sánchez, se lo pide, porque lo que está defendiendo es su pueblo. Y cuando tiene que levantar la voz o cuando tiene que reconocer algo que viene bien de la Junta de Andalucía, que está gobernando el Partido Popular, también lo hace. ¿Es menos sectario que otros? Yo no sé si es menos sectario que otros, pero lo que demuestra es que a él lo que le importa es la gente de su pueblo y los proyectos que hay en su pueblo. ¿De dónde vengan? Es lo menos importante. ¿Contra quién haya que luchar? Contra quien haga falta. Andújar necesita labrar mucho, y desalambrar también. Porque fíjate, no sé yo si... Es una pregunta muy recurrente que hago yo en este programa. Fíjate que hace 150 años aquellos popes de la Primera República marcaban, en la mayor crisis, cuando ya veían que volvían los Borbones, marcaban una gran prioridad. Una de ellas era dignificar el trabajo de los niños y de las mujeres, y el otro la separación de la Iglesia y el Estado. Y ya no porque en las listas siempre tenga que haber alguien que venga de las cofradías, y si es de la matriz, mucho mejor cuando llegan las elecciones, sino preguntarse cuando llegan debates de este tipo y se reforman estatutos y uno ve el alma de muchos antepasados nuestros haber puesto tanto por una institución como el santuario, uno llegue a preguntarse si realmente uno traiciona toda esa pasión, todo ese esfuerzo, toda esa fe, cuando no defiende que el santuario no es de la Iglesia, no es de la diócesis, no es de la comunidad de padres trinitarios, sino que es de Andújar, así en grande, y no figure en algún sitio de forma explícita.
Bueno, yo creo que nuestra relación con el santuario, con la cofradía matriz, es una relación muy específica y muy especial y que, como tú dices, se remonta a siglos atrás y no sé si en algún momento llegaremos a definir claramente esa separación, porque yo creo que hay una imbricación que no sé si cada día está más sólida o al revés. Y yo no sé si es bueno o malo, porque yo creo que hay una cuestión, yo defiendo siempre, ¿no? Yo recuerdo, mi abuelo era muy llorón, mi padre también, bueno, yo eso también lo he heredado, sí. Mi abuelo, yo creo que ni siquiera se casó por la iglesia, pero mi abuelo hoy escuchaba el himno de la Virgen de la Cabeza y lloraba como una magdalena, ¿no? Igual que le pasaba a mi padre, entonces... ¿Igual que te pasa a ti? Sí. ¿Sí? ¿Eres muy romera? No, no soy especialmente romera, soy especialmente emotiva. Me gusta que haya romería, me gusta ver a la gente contenta, pero tampoco soy yo de las que están muy metidas ni en el tema de las carretas. Uy, en la conferencia de mujeres de Naciones Unidas. Cuando estoy fuera, y te pasan un audio. Si estoy Mira aquí, lo que ha cantado sí. la morenita. Si estoy aquí que se la ha dedicado a la otra morenita. Sí, si estoy aquí y lo veo, a lo mejor lo vivo con más normalidad. Como esté fuera, y mira, te voy a contar una anécdota, que no sé, pero no creo que a él le importe. Hace ya muchos años yo coincidí de concejala en el ayuntamiento con Manolo Plaza, que era concejal del Partido Popular. Y es el líder del y PP. claro, bueno, a quien yo le tengo mucho cariño, mucho respeto. Es verdad que aquello fue una corporación donde debatíamos y discutíamos mucho, pero desde el respeto. Y recuerdo que Manolo subía a caballo siempre, ¿no? Y ese año yo no sé dónde estaba yo, pero estaba lejos, no estaba aquí. Y subiendo, Manolo me llama y me pone las campanas del... Mira, se están escuchando las campanas del santuario. Eso no se me olvida a mí, ¿no? Entonces son cosas que a veces no son entendibles por gente que no es de aquí, que no vive aquí. Y yo se lo digo muchas veces a compañeros, me dicen, ay, no sabía yo que erais tan católicos, tan religiosos. Y digo, a ver, cada uno, porque yo, el tema de la religión es algo que yo creo que hay que respetar mucho, que cada uno lo viva como quiera, siempre que esa cuestión no interfiera en la vida de nadie. Yo creo que a nadie hay que preguntarle... Y sea cual sea la creencia. Por supuesto. Yo creo que a nadie se generen agravios comparativos. A nadie se le pregunta, ni a quién reza, ni a quién vota, ni con quién duerme. Esas cosas dependen de la vida de cada uno. O sea que esas cosas no tenemos nosotros derecho de preguntárselas a nadie. Pero que nuestra relación con la Virgen de la Cabeza, posiblemente fuera de lo que es Andújar, la comarca, o no, hay veces que hay gente que no la entiende, hay gente que no entiende, que hay personas que no van nunca a una iglesia y después ven llorar a la Virgen, ven llorar, lloran cuando ven a la Virgen. Que están en todos, ¿no? Y van pasando de padres a hijos. Luego no te olvides también del componente lúdico, que también tiene la romería. Sí. O sea que... Lo has pasado bien, siempre quieres volver. Y nuestra gente en Andújar sabe divertirse, y sabe pasárselo bien. Sí. Y cuando, claro, eso ocurre siempre cuando uno se está divirtiendo, pero somos muy de símbolos. A ti que vienes de las viñas y sabes lo que es sacar las patatas, sí, no te las encuentras solamente en Carrefour, sí, o en el Más y Más. ¿Esto qué simboliza? Pues eso simboliza una herramienta con la que yo he trabajado. ¿Mucho? Sí, bastante. Porque empecé a trabajar con ella cuando tenía 11 años. O sea, yo no empecé a trabajar cuando tenía edad legal de trabajar, aunque entonces la edad legal no existía. Tú trabajabas en función de quién era tu familia y si podías aguantar más años mejor, y si tu familia no podía y necesitaba de tu trabajo. Yo empecé con 11 años, mi madre y mi padre empezaron antes. Habría que llevar a Pero he sido muy feliz, ¿eh? Yo recuerdo una infancia muy feliz. Sí. Sí. Con callos en las manos. Sí, pero era muy feliz. Pero tú crees lo mismo que has dicho, que todo político tendría que pasar por el ayuntamiento, su ayuntamiento. Sería bueno que nuestros niños, tus nietos, mis hijos más pequeños, tuvieran que aprender también de dónde salen las patatas.
¿De dónde sale? Sí, a mí no me gustaría ver a mis nietos, a ver, que por mucho que yo recuerde esa infancia y que yo fui feliz porque tampoco sabía que había más allá. Es que había cosas, por ejemplo, de alimentos que yo no conocía y no los echaba de menos, claro, no los echaba de menos porque no sabía que existían. Comíamos chocolate virgen de la cabeza. Yo no sabía que existía el chocolate Nestlé, pues yo no echaba, me parecía riquísimo el de la virgen de la cabeza, porque el Nestlé no sabía que existía. Yo no quisiera, ahora, lo que sí me gustaría es que mis nietos sepan de dónde vienen las cosas, porque te encuentras con chavales, pero no tan pequeños, sino más grandes, que creen que los pollos es que se crían en el supermercado, que es algo que viene y está ahí. No, yo creo que es bueno también que conozcamos de dónde vienen, el trabajo que cuesta, que detrás de cada una de esas cosas hay una familia, hay una persona que le dedica su vida. Eso nos vino bien en la pandemia, ¿no? Parece que en la pandemia descubrimos el mundo y vimos que hay trabajos esenciales, por cierto, los peor pagados, los menos reconocidos. Se ha pasado la pandemia y hemos vuelto de nuevo a la normalidad de no ver más allá muchas veces de nuestras propias narices. En la pandemia valorábamos mucho el sector sanitario, se ha pasado la pandemia, era porque estábamos en sus manos, ¿no? Nos damos cuenta que ahora no hay pandemia, pero seguimos estando en sus manos. O mejor dicho, sus manos son nuestra mejor garantía, por eso hay que tratarlos bien. ¿Te arrepientes de muchos silencios en la política? No. ¿Has callado más de la cuenta? No, porque es que no creo que haya callado más de la cuenta. Porque yo tengo una manera de pensar y es que a mí me gusta, yo creo que toda persona tiene que poner de manifiesto lo que opina, lo que piensa, dentro del ámbito que corresponda, y si dentro del ámbito que corresponda tu opinión no es la mayoritaria, lo que tú no puedes ir por la vida, si formas parte de un grupo, ya en política, ya en otra cosa, es de llanero solitario. Tú tienes que combinar la libertad de expresión con la disciplina. No es posible mantener un grupo unido, cohesionado y que sirva para algo realmente, que no sea una jaula de grillos, si no hay libertad de expresión interna, pero disciplina también. Y yo hay veces que lo que se defiende, yo a lo mejor no coincido al 100%, pero como yo he dicho con anterioridad lo que opinaba y había 10 que opinaban lo contrario, pues yo tengo que defender lo que ha decidido la mayoría.